dejar sus datos en el chat para que podamos ponernos en contacto con ustedes. Si tienen dudas, consultas, las pueden hacer igual en el chat, porque vamos a tener un tiempo después para poder responderlas de manera individualizada. Y muchas gracias por la asistencia. Partimos entonces con nuestro tercer capítulo del webinar Invertir en Chile. Les quiero contar un poquito del ponente del día de hoy, nuestro querido Claudio Lam. Claudio Lam es abogado y bachiller en Ciencias Sociales y estudios de posgrado en Derecho de la Energía, con más de 15 años de experiencia en el área de Derecho Comercial, Corporativo y Laboral, fundador junto a su padre, a quien he tenido el gusto de conocer, don Antonio Lam Duarte, del estudio Lam y Lam Abogados Asociados, prestando asesorías a numerosas personas, empresas chilenas y extranjeras. Vamos, Claudio, con tu presentación. Estamos todo oído y tomando apuntes. Muchas gracias, Paola. Muy buenas tardes a todos. Sean todos muy bienvenidos. Y para mí es un gusto poder hacer esta sencilla y breve exposición. Voy a compartir pantalla para ir haciendo esto un poquito más entretenido. No sé si se ve bien la pantalla ahí. Vamos, parece que estoy con la última slice. Ahora tengo que ir acá, acá. Bien, ahí estamos. ¿Se escucha bien? Se escucha súper bien. Oh, perfecto. Perfecto, perfecto. Bien, bueno, vamos a empezar con esta pequeña exposición que está en el marco del ciclo Invertir en Chile 2022, organizado por la Esfera de Contacto de BNI Expansión, como señalaba Paola en un principio, ¿cierto? Y el tema es apertura y puesta en marcha de una empresa en Chile. Y vamos a ver, digamos, cómo se crea una empresa y los principales tipos de empresas, ¿no es cierto? Y cómo se pone en marcha una empresa acá en Chile, señalando en primer término que las empresas acá en Chile las pueden crear ya sean chilenos o extranjeros, estén aquí dentro de Chile o también extranjeros que estén fuera de Chile y quieran implementar, ¿no es cierto?, su emprendimiento acá en Chile, lo cual lo pueden hacer sin necesidad de estar en Chile o radicarse acá en Chile a través de algún representante legal que haga todo este proceso de constitución y puesta en marcha de una empresa en Chile, cosa que hacemos en nuestro estudio, y hay otras también personas que hacen ese tipo de servicio. Pues bien, comencemos. Pero el proceso de constitución de una empresa en Chile indudablemente comienza primero con la decisión del tipo de empresa que queremos constituir. Luego de eso, de tener esa decisión tomada, tenemos que pensar qué tipo de emprendimiento es el que tenemos nosotros y conforme a eso determinar cuál es la figura jurídica que más nos conviene o más se adapta a nuestro negocio, ¿no es cierto?, para poder hacer la constitución legal de la empresa. Luego de ese proceso, ya habiendo constituido la empresa, viene el proceso de puesta en marcha de la misma que dice directa relación con el inicio de actividades de la empresa ante el Servicio de Impuestos Internos, que ese es un proceso que una vez que los abogados, ¿no es cierto?, hacemos este proceso de constitución de empresa, le pasamos el testimonio a los contadores, auditores, ¿no es cierto?, los contadores, para que inicien el proceso de iniciación de actividades, consigan, ¿no es cierto?, la obtención de RUT, y en el caso de determinados rubros en particular, se necesita la obtención de otros permisos que se llaman los permisos sectoriales de distintos tipos de instituciones o ministerios que deben dar permisos especiales para que una empresa empiece a funcionar, como por ejemplo, si alguien necesita instalar una empresa que se dedique a vender alimentos, van a necesitar permisos ¿no es cierto?, del SESMA u otras instituciones que estén relacionadas con esto para poder conseguir la patente municipal y poder funcionar comercialmente. Pues bien, ahí hablábamos, ¿no es cierto?, que una vez tomada la decisión de constituir una empresa, tendríamos que ver qué tipo de empresa se nos ajusta
a nuestro tipo de negocio. Y en este orden de ideas, principalmente hay unas cuantas más que no se ocupan mucho, pero estas son las más conocidas y las más utilizadas. Son las empresas individual de responsabilidad limitada, las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades por acciones y las sociedades anónimas. Cada una de estas empresas tienen distintas características y van a depender del tipo de negocio que nosotros queramos desarrollar, cuál se va a adaptar mejor a nuestra idea de negocio. En el caso de las empresas individuales de responsabilidad limitada, las características son básicamente las siguientes que estamos viendo en esta slice. Dice que está formada por una sola persona, no tiene socios. Yo siempre explico esta figura que es una suerte de clon mío, ¿no es cierto? Una especie de figura refleja mía que existe junto a mí, pero que no soy yo. Y lo importante es que esa persona jurídica que se está creando como empresa individual de responsabilidad limitada es un ente jurídico que tiene vida propia y por lo tanto tiene bienes y patrimonio propio, y por lo tanto, que esto es importante decirlo, todas estas empresas tienen por objeto el que podamos desarrollar un negocio con un patrimonio propio distinto a nuestro patrimonio personal, de tal modo que si tenemos algún tipo de problema, ¿no es cierto?, en el desarrollo de nuestros negocios, no nos afecten o nos afecten lo menos posible nuestro patrimonio personal y solamente se arriesgue, ¿no es cierto?, el patrimonio que hemos puesto en este emprendimiento. En este caso, las empresas individuales de responsabilidad limitada están formadas por una sola persona. Además, están creadas para que puedan tener un giro único. En algún minuto fueron muy utilizadas para crear empresas de transporte. Muchos pequeños transportistas crearon este tipo de empresas cuando aparecieron por ahí por el año 2005, si mi memoria no me falla, 2004 quizás, estas primeras, esta posibilidad de crear estas empresas unipersonales, ¿no es cierto?, distintas de la figura de la persona natural. Ahora, respecto a la responsabilidad empresarial, es hasta el monto del aporte de capital que tiene la empresa. Por eso es importante lo que hablábamos recién, de que separamos los riesgos, ¿no es cierto?, y solamente se arriesga el capital que hemos puesto en la creación de esa empresa. Sin duda que hay situaciones especiales, ¿no es cierto?, donde pueden haber situaciones complejas, donde nos podrían llegar a tocar nuestro patrimonio personal, pero siempre y cuando hayamos sido personas que hayamos actuado a través de esta figura empresarial de manera fraudulenta y haya querido hacer algo indebido. Pero obviamente ese no es la regla general, todos crean empresas para hacer negocios lícitos y no hacer defraudaciones. Lo otro importante es que este tipo de empresas no tienen posibilidad de ventas de derechos y por lo tanto no es posible que entren más socios. Y la única posibilidad de que alguien que empieza con un emprendimiento, con una empresa individual de responsabilidad limitada y después quiera ampliar con más socios, es a través de lo que se conoce como una transformación de empresa y podría transformarla en otro tipo de empresas como las que vamos a ver a continuación. La otra figura, que es una de las más conocidas porque es de las más antiguas que se han utilizado como figura empresarial para que dos o más personas se unan en un negocio común, son las sociedades de responsabilidad limitada, que están formadas por dos o más socios y tienen una limitación que no pueden tener más de 50 socios, quienes reparten sus derechos conforme a sus aportes. Ahora, la otra característica que tienen, que a diferencia de las empresas individuales de responsabilidad limitada, estas empresas pueden tener varios giros o actividades o objetos sociales. Al igual que las otras empresas en cuanto a la responsabilidad, estas empresas, cada socio va a responder, ¿cierto?, hasta el monto del aporte social. Respecto a la administración, esta administración la puede administrar uno o más socios o un tercero, como por ejemplo un gerente
general, ¿cierto? ¿Ya? Generalmente lo más habitual que en estas empresas los socios tengan la administración conjunta y de manera separada, o uno de ellos toma la representación social de la empresa y quien administra y, digamos, rige los destinos de la empresa. Y por último, la otra característica que en este caso, si es posible que entren y salgan socios a través de la venta de derechos, pero, ¿no es cierto?, en este caso en particular, para que ello ocurra, tienen que estar de acuerdo los demás socios. Si no hay acuerdo de los demás socios que entre un socio nuevo, no es posible hacer este cambio de socio, o, ¿no es cierto?, que un socio venda parte de sus derechos para que entre un socio nuevo. Para que eso ocurra, todos los demás socios tienen que estar de acuerdo. La otra figura que es más reciente, que estas empresas nacen por ahí por el año 2005, 2006, creo, ¿no? 2006, 2007, no me acuerdo exactamente, y nacen a través de una modificación que hubo a la ley de mercado de capitales, y se crearon básicamente para permitir el ingreso de la inversión de pequeños capitales de riesgo. Así se definió en su oportunidad cuando se presentaron, ¿no es cierto?, cuando se presentó el proyecto de ley, que esa era la finalidad. Y la gracia que tienen las sociedades por acciones, en que existe la posibilidad que una o más personas naturales o jurídicas, miren lo importante aquí, o sea, se puede, ya sea una sola persona natural, igual que las IRL, puede formar una SPA o juntarse con otras personas y formar una SPA, o dos o más empresas formar una SPA. Y lo importante que esta, a diferencia de las otras dos que hablamos anteriormente, las empresas individuales de responsabilidad limitada y las sociedades de responsabilidad limitada son sociedades de personas, en este caso la sociedad por acciones es una sociedad de capital. ¿Y cuál es la gracia de la sociedad de capital? Que, valga la redundancia, el capital está representado en acciones. ¿Ya? Y ahí está, ¿no es cierto? Esta sociedad se forman a través de un capital que se divide en acciones. Ahora, respecto al objeto social o giro, estas empresas pueden tener varios giros o actividades. En cuanto a la responsabilidad empresarial, cada accionista va a responder hasta el monto del valor de sus acciones. Por lo tanto, ¿no es cierto?, cada cual responde conforme al monto que tiene en representación dentro del capital de accionario de la empresa. Respecto a la cantidad de accionistas, estas empresas no pueden tener más de 499 accionistas, o bien el 99%, o sea, con 99 accionistas, con el 10% del capital social cada uno. Ahora, si nos llegáramos a pasar de esto, ¿no es cierto?, o hubiese alguna situación que haga que esto, digamos, varíe, necesariamente va a obligar que esta empresa mute y se tenga que hacer una transformación a la estación siguiente, si se quiere, y transformarse luego en una sociedad anónima, si la empresa crece mucho. ¿Eh? Ahora, la administración, estas empresas tienen una administración que, si bien es cierto, requiere de algunas pequeñas formalidades, es una empresa que es de una administración bastante simplificada y simple para tratarse de una sociedad de capital. Y generalmente son administradas por un gerente general, o a veces, en algunos casos, que no es lo más usual, se determine que haya un directorio que sea el que administre la sociedad. Pero lo usual es que sea un gerente general que tenga todas las facultades de administración de las empresas, y hoy en día es una de las figuras societarias más utilizadas por los emprendedores y las startups. Por la flexibilidad que tienen y la posibilidad de que el capital se mueva rápido, ¿no es cierto?, que se puedan vender acciones, se puedan hacer aumentos de capital de manera más o menos sencilla. Además, ¿no es cierto?,
estas sociedades se pueden constituir ya sea por instrumento público o instrumento privado, tienen varias ventajas respecto a otras figuras societarias que hacen de ella una de las más elegidas hoy día por los emprendedores. Y bueno, como decíamos, ¿cierto? Existe la posibilidad de que los accionistas puedan vender sus acciones y haya, ¿no es cierto?, entrada y salida de accionistas sin mayor dificultad, porque estas ventas de acciones se hacen a través de actos jurídicos privados. Y por último, dentro de las empresas más utilizadas, pero que ya están diseñadas como para empresas de mayor envergadura y proyectos mucho más grandes, están las sociedades anónimas, porque estas sociedades, digamos, tienen una administración un poco más compleja, que se tienen que sujetar a normas bastante rígidas de la ley de sociedades anónimas, y eso las hace un poco menos atractivas, ¿no? Aquí también estamos hablando de que deben ser 2 o más personas que forman una empresa cuyo capital se divide en acciones, y dentro de estas sociedades anónimas hay sociedades anónimas cerradas y sociedades anónimas abiertas, que son aquellas que transan sus acciones en la bolsa de valores. También pueden tener varios giros o actividades. Respecto a la responsabilidad empresarial, al igual que las sociedades por acciones, es hasta el monto de las acciones que tenga cada accionista. Ahora, sí, este tipo de sociedades solamente se pueden constituir por escritura pública, a diferencia de la sociedad por acciones que se puede constituir por un instrumento privado protocolizado posteriormente. Respecto a la administración, aquí siempre quien administra es un gerente general y, ¿no es cierto?, detrás del gerente general está una junta de accionistas que tienen que sesionar de manera permanente conforme lo establece la ley, con juntas ordinarias y extraordinarias de accionistas, ¿no es cierto? Y también, al igual que las sociedades por acciones, al ser una sociedad de capital, permiten, ¿no es cierto?, y existe la posibilidad de la venta de acciones y la circulación, ¿no es cierto?, sin mayor problema en un mercado donde las acciones circulan y se pueden comprar o vender, ¿ah? La sociedad anónima cerrada funcionan bastante privadamente esto, ¿no es cierto?, a diferencia de las sociedades anónimas abiertas, donde transan sus acciones en la bolsa de valores. Ahora, siempre surge la pregunta, ¿qué tipo de empresa me conviene crear dependiendo del tipo de emprendimiento que yo quiera iniciar? Y aquí hay algunos tips que no son, digamos, los sagrados, pero son algunas recomendaciones. Un empresario que busque iniciar un negocio sin socios, tomando todas las decisiones, bueno, lo más adecuado, ¿no es cierto?, si es un giro único, sería que optara por una empresa individual de responsabilidad limitada. Ahora, si son socios con una relación de confianza, que buscan pocas formalidades y una administración más simplificada, algo así como una sociedad familiar, por ejemplo, lo más utilizado son las sociedades de responsabilidad limitada. Ahora, en el caso de emprendedores, como las startups, por ejemplo, que buscan una gestión flexible y capital dividido en acciones de fácil venta, hay muchas startups que se crean para luego poder venderlas, ¿no es cierto? Lo más recomendable son las sociedades por acciones. Y por último, ¿cierto?, los accionistas, ¿no es cierto?, los creadores de la empresa que buscan protección de sus inversiones y control de administración y que tienen una administración mucho más rígida y tienen varias normas, y sería muy largo aquí comentarlas, que seguirlas de manera muy estricta conforme a la ley de sociedades anónimas, bueno, crean las sociedades anónimas. Ahora, ¿cómo se constituyen estas empresas en Chile? Excepto las sociedades anónimas en el caso de las empresas en un día, pero tenemos dos sistemas hoy día paralelos funcionando de manera simultánea. Por un lado está el sistema conocido como Tu Empresa en un Día, que es más o menos reciente, debe tener en este minuto una existencia de 11, 12 años, y el método tradicional, que es el antiquísimo, ¿no es cierto?, que es aquel sistema tradicional que se hace a través de la constitución de las empresas
a través de una escritura pública, la publicación en el diario oficial, la inscripción en el registro de comercio del conservador de bienes raíces correspondiente al domicilio de la empresa, a diferencia del sistema de empresa en un día, que es una plataforma digital que depende del Ministerio de Economía. Bueno, aquí algunos pequeños tips respecto a esto. Dice que las empresas en un día funcionan, como les decía yo, vía electrónica y son sin costo para las empresas pequeñas. Generalmente empresas pequeñas son las que utilizan este sistema. Ahora, aquí hay que hacer un paréntesis pequeñito de explicación, que si bien es cierto, el uso de la plataforma es sin costo y cualquier persona podría utilizar los templates o los formatos que están disponibles para las personas puedan crear sus empresas en un día, y que tiene varias ventajas, que pueden obtener el root inmediatamente y tener la posibilidad de hacer después fácilmente la iniciación de actividad. Aquí hay un tema sensible que a veces nos encontramos los abogados con problemas que nos han llegado con estas situaciones para solucionarlas, es que han creado este tipo de empresas y no han hecho un buen trabajo respecto, por ejemplo, a definir de manera correcta el giro o objeto social de la empresa, o bien no han establecido de manera clara, por ejemplo, la administración de las empresas. Por lo tanto, cuando se utilizan estas herramientas, si bien es cierto, están a disposición de todo el mundo, es necesario tener cierta claridad respecto a estos puntos en particular para que la empresa quede estructuralmente funcional y no tengan problemas posteriores para poder iniciar su actividad y la puesta en marcha de la misma. Y luego, ¿no es cierto?, tenemos el sistema tradicional, como ya los había adelantado hace un ratito atrás, ¿cierto?, que se hacen por escritura pública ante notario, la inscripción en el registro del conservador de bienes raíces, ¿cierto?, y la publicación en el diario oficial. Estos dos puntos en particular, puede ser uno primero, otro después. Ahora, uno generalmente inicia primero la inscripción en el registro de comercio, esperando de que no haya ningún rechazo, porque a veces ocurre por algún problema de redacción, qué sé yo, donde el extracto se tiene que corregir, y una vez que uno ya lo tiene aprobado por el registro del conservador, el registro de comercio del conservador, publica, ¿no es cierto?, dentro de los plazos que establece la ley. Y luego de esto, ¿no es cierto?, quedamos en condiciones, ¿no es cierto?, de poder iniciar actividad, para lo cual necesitamos un domicilio o residencia para efectos tributarios. Hoy en día, ¿no es cierto?, si no se tiene una oficina permanente física, hoy día existen un montón de empresas que dan servicios para obtener los conocidos domicilios virtuales que funcionan bastante bien, sobre todo para las empresas de emprendedores extranjeros. Nosotros lo hemos utilizado con bastante éxito y no hemos tenido ningún problema, ¿cierto? Viene la obtención del rol único tributario, la iniciación de actividad, y aquí dice timbraje de documento. Ahora, hoy día ese timbraje de documento es bastante distinto a lo que ocurría hace años atrás, donde se hacía el timbraje de documento en el Servicio de Impuesto Interno de forma presencial. Hoy día estamos trabajando con documentos electrónicos, y este timbraje de documento en realidad es una autorización de emisión de documentos a través de, ya sea el sistema de emisión de documentos tributarios de parte del Servicio de Impuestos Internos, o a través de los servicios comerciales de facturación, etcétera, que están autorizados por el Servicio de Impuestos Internos a través de su plataforma, ¿ya? Pero eso ya es parte de otra exposición que va a venir después de esta, la próxima semana, que se va a presentar y se van a extender un poco sobre este tema. Y posteriormente a esto, ya antes de terminar, que vendría, ¿no es cierto?, la obtención de la patente comercial en la municipalidad correspondiente para poder trabajar, digamos, sin ningún problema. Y en el caso de que se necesiten permisos sectoriales, bueno, antes de poder obtener la patente, se tendrán que conseguir, ¿no es cierto?, todos los permisos sectoriales necesarios para que la municipalidad correspondiente pueda emitir la patente comercial correspondiente. Y bueno, y eso sería mi breve exposición
Y dejo abierto doy las gracias, por supuesto, y dejo abierto el panel para todas las preguntas que todas las personas pudiesen querer hacer. Muchas gracias, Claudio, por esa exposición hoy en tiempo récord, ¿ah? Pensamos que no ibas a alcanzar a abarcar tantos temas en la presentación y impecable, impecable. Bueno, dejamos abierto para que levanten sus manitos. Tenemos acá las reacciones y nos puedan hacer sus preguntas, dudas o consultas. Acá también tú tienes harta experiencia de ser representante de empresarios extranjeros acá en Chile con la apertura de la empresa, Claudio. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, sabemos que Sí, por la reserva de los nombres a veces no se puede dar tanto detalle, pero nos puedes contar los casos. sí. Toma Bueno, agüita nomás nosotros, que hablaste de corrido. nosotros en nuestro estudio nos hemos dedicado ya por bastante tiempo a la representación de emprendedores extranjeros, ya sea de empresas que quieren instalar una filial de su empresa acá en Chile a través de una agencia, y lo más usual es que a veces dueños de esas mismas empresas no quieren hacer filiales, sino quieren fundar una empresa espejo chilena. Y es lo que hemos hecho habitualmente, y aquello se hace de manera muy simple desde el punto de vista jurídico, a través de un mandato judicial, perdón, mandato judicial, un mandato comercial, en el fondo, que nos entrega él o los futuros dueños de esa empresa o socios de esa empresa para, en primer término, conseguirles lo que se llama el RUT de inversionista, que no tiene nada que ver con las visas de residencia acá en Chile, porque son personas que muchas veces no van a poner nunca un pie acá en Chile. Se les consigue ese RUT de inversionista, y teniendo ese RUT de inversionista y el mandato, ¿no es cierto?, para constituir la empresa, se hace la constitución de esa empresa a través de un representante que generalmente es uno de los abogados de nuestro estudio. En este caso puedo ser yo u otros de los abogados de nuestra empresa de abogados, en que asumimos la representación legal de esa empresa, se hace todo el proceso de la constitución con las escrituras, ¿no es cierto?, inscripción en el conservador de bienes raíces, hasta llegar a el punto de tener que hacer la iniciación de actividad, donde nosotros, no sé, recomendamos a algunos de nuestros partners, ya sea contadores, auditores o contadores, para que sigan el proceso de iniciación de actividades y puesta en marcha de la empresa a través de, ¿no es cierto?, luego de la iniciación de actividades, conseguir el domicilio tributario y posteriormente la patente comercial, y dejar en condiciones de empezar a operar esa empresa. Y eso lo hemos hecho ya por bastante tiempo y con mucho éxito, con empresas que en este minuto están funcionando sin ningún problema y sin necesidad de que esos emprendedores extranjeros estén acá en Chile. Funcionan perfectamente. Buenísimo, qué buen dato. Y además de esta información que nos entregas, yo siempre hago esta pregunta, ¿ah? Como que a la gente no le gusta mucho hablar de estos temas, pero ¿sale muy caro tener un abogado que nos asesore como emprendedores, como empresarios? No, no. En el caso nuestro, nosotros tenemos planes aparte del servicio de constituir la empresa, ¿no es cierto? Junto con el servicio de representación legal, viene, digamos, por decirlo así, endosado o adosado a él un plan de asesoría jurídica mensual, con un pago de un fee mensual acorde a el tamaño del emprendimiento, y que no hay, digamos, ningún precio exorbitante que diga relación a lo que significaría, por ejemplo, tener un departamento jurídico dentro de la empresa o un abogado contratado permanente trabajando. Estamos hablando de planes que parten en las 2 o 3 UF en promedio, ¿no es cierto? Y donde el estudio jurídico se hace cargo de absolutamente todo digamos,
la asesoría jurídica en todas las áreas sensibles de la empresa, ya sea lo que es el área comercial, lo que es el área tributaria y lo que es el área laboral, que son las tres ejes, por decirlo así, más sensibles de toda empresa. Y junto a ello también trabajamos con partners nuestros, como por ejemplo aquí está nuestro amigo y colega José Andrés Urrea, en el caso de que haya que hacer, por ejemplo, el registro de marca de la empresa, nuestro amigo José Andrés Urrea ahí entra a trabajar en aquello, y así, ¿no es cierto?, vamos agregando servicios para que el emprendimiento que la persona ha iniciado pueda tener éxito. Qué bueno. ¿Alguien tiene alguna pregunta, consulta, aporte que nos quiera hacer? Bienvenido. Una pregunta, Claudio. Gracias primero por la exposición. Como extranjero, ¿cuál sugerirías, bajo estas modalidades de crear la empresa, cuál sugerirías como un extranjero contemplar? ¿La limitada, la por acciones? ¿Cuál sería como una zona segura, por decirlo así? Mira, a mí personalmente siempre me han hecho mucho sentido y me gustan las sociedades por acción, por varias razones, pero te voy a decir al menos dos. La primera, la primera es que permite que solo una persona extranjera comience ese emprendimiento solito, con una sociedad de capital, y que en el caso que ese emprendimiento, que él sea el que comience esa startup, por ejemplo, tenga éxito o comience a tener éxito, prontamente podría necesitar alguna persona que inyecte capitales o socios. Le va a ser muy fácil hacer que un socio pueda entrar, porque basta que venda parte de sus acciones o haga una emisión, un aumento de capital con una emisión de acciones, y pueda, ¿no es cierto?, hacer ingresar capital a su empresa para hacerla crecer. Y en ese sentido, eh, para mí es en este minuto el instrumento jurídico más adecuado para nuevos emprendimientos, y que para eso en realidad fueron creados, para la posibilidad de dar eh, que pequeños inversionistas puedan invertir pequeños capitales de riesgo de manera segura, ¿ya? Y por lo tanto, ese es el tipo jurídico que a mí más me satisface, independiente de que los otros también cumplen funciones importantes, pero necesariamente hay que optar por uno, y en mi caso en particular, yo opto por ese. Perfecto, muchas gracias, Claudio. Tenemos a Nora Prince que tiene una pregunta. Sí, buenas noches. Quería hacer una consulta con respecto al aporte de capital que tiene que poner un inversionista extranjero, ¿sí? En el momento de la constitución de la empresa acá en Chile, ¿debe reflejar ese aporte? ¿Debe ser constituido? No necesariamente, no necesariamente, ¿ya? De partida, se puede partir con capitales muy pequeñitos. No hay una exigencia de un mínimo, ¿ya? Y por lo tanto uno podría perfectamente partir un emprendimiento con 100.000 pesos chilenos, por ejemplo, donde no hay ningún tipo de exigencia de acreditación de ingreso de ese capital desde el extranjero dado por los montos. Eso es una cosa. Y lo segundo, que al constituir una empresa uno puede establecer en los estatutos sociales la forma y en el tiempo en que se va a completar ese capital, y por lo tanto yo podría señalar que la empresa va a tener un capital de 100, por ejemplo, y que ese capital de 100 se va a completar en el lapso de 1 año, 2 años o 3 años a través de aportes de tal y cuales formas. Y por lo tanto eso es absolutamente posible hacerlo. Ah, perfecto, muchas gracias. ¿Cómo no? Oye, muy buena la pregunta de Nora. Qué Sí, interesante. es muy atingente porque es una duda. Ahora, una cuestión importante que no lo han preguntado, pero yo lo voy a señalar acá, que no lo dije en la exposición, es que en el caso de personas extranjeras que quieran
abrir su negocio acá en Chile y no tengan residencia acá en Chile, la ley chilena exige que el representante legal de una empresa tiene que ser o chileno o un extranjero con residencia definitiva en Chile. Eso es importante. Es muy importante porque es lo que finalmente va a permitir la puesta en marcha de manera correcta de la empresa, porque una vez que la empresa ya se creó, ya tiene su representante legal, ese representante legal es la persona que se va a relacionar con los distintos entes públicos o privados para poder funcionar. Bancos, otras empresas para firmar contratos con sus trabajadores, etcétera, con sus colaboradores, con los ministerios, etcétera, etcétera, etcétera. Es la cara visible, y esa cara visible tiene que ser alguien que sea ubicable acá en Chile, ya sea un extranjero con residencia definitiva o un chileno, ¿no es cierto?, que esté, digamos, en condiciones de tomar esa representación legal. Muy buen dato. Les recuerdo a nuestros visitantes que tenemos en el chat el link del canal de YouTube donde está nuestro primer webinar para invertir en Chile y que estaba relacionado con los migrantes. En Chile tenemos dentro de nuestro grupo, uno de los colaboradores también es abogado de migración, y esa fue nuestra primera webinar. Vamos a seguir subiendo los webinars semana a semana para que podamos seguir complementando la información. Este es un ciclo que se llama ¿Cómo invertir en Chile? Estamos colaborando con un equipo multidisciplinario de profesionales que estamos colaborando en la esfera de legal y financiero en nuestro grupo de BNI Expansión, con la colaboración de Victoria Alianza y varios, para poder ayudar en tiempos de crisis a aquellos emprendedores, empresarios extranjeros que quieren venir a invertir en Chile o que quieren invertir en Chile que ya están en este país. Esta información queda grabada, vamos a seguir subiéndolos a YouTube, bien digo, y aquellos que están inscritos en los conversatorios, en el webinar, les vamos a ir dando también las presentaciones que hemos tenido este es nuestro tercer ciclo, así que estamos recién partiendo, y muchas gracias por la participación y la colaboración. No sé si hay alguna otra duda, alguna consulta. José Andrés, ¿tú ahí me puedes ayudar? Sí, Enrique, para aprovechar que tenemos de expositor a Claudio, estaba pensando en repetir un requerimiento. Básicamente un amigo me preguntó el día de hoy, tenemos una sociedad médica, los médicos obviamente están recién comenzando a formalizar, a constituir su proyecto, y ellos se van a dedicar específicamente al tema de asesorías en clínicas y en hospitales, en prestaciones, digamos, a terceros. No piensan constituir todavía una clínica formalmente ellos, sino que simplemente se están asociando para, a través de esta empresa, prestar sus servicios. ¿Qué tipo societario sería el más adecuado para ellos, Claudio? Sin duda que es una muy buena pregunta, porque si bien es cierto, yo en la vez anterior me refería a las sociedades por acciones, en este caso en particular, la figura para ellos no sería la más adecuada a la sociedad por acciones, y tiene que ver con una cuestión de tributario, básicamente, unas ciertas modificaciones que sería largo explicar acá, y que es más bien un tema de Andrés, ¿no es cierto?, Figueroa, pero indudablemente por el tipo de servicios que ellos quieren prestar hoy día, necesariamente tendría que ser una sociedad de responsabilidad limitada y sería una sociedad de profesionales. Sería la figura jurídica más adecuada para ellos, para poder funcionar y sea eficiente tanto desde el punto de vista comercial como tributario. Perfecto. Perfecto. Y otra cosa, Claudio, aprovechando la pregunta que hizo Brainora, una pregunta muy frecuente dice relación con que si ese capital debe ser, el monto de capital elegido por las personas al momento de constituir su empresa, debe ser efectivamente pagado en alguna parte. A mí me han preguntado directamente si tiene que llevar un cheque de notaría. ¿Cómo funciona ese tema, Claudio? No, la verdad que es un tema meramente nominal, y que después desde el punto de vista tributario sí que tiene que tener un reflejo ese capital inicial, ¿no es cierto? Que
básicamente se va a reflejar en la contabilidad de la empresa, pero no es que ese concepto caja, con cual se abre este asiento contable, que es la caja, es meramente nominal y que no va a estar ahí, digamos, en un cheque o en un vale vista a la vista, ¿no es cierto? Y no tengo que llegar yo a la notaría con ello. Así que eso se relaciona justamente con lo que preguntaba Nora en un principio, ¿no? Ahora, es importante, un detalle que ahora se me viene a la mente. Es súper importante que el capital inicial se tenga bien pensado cuál va a ser, porque por un lado está cuál es la solvencia que yo voy a tener que demostrar en algún minuto para las instituciones financieras, para tener derecho a financiamiento y todo lo demás, o para poder, digamos, optar a ciertos proyectos, etcétera, etcétera. Si bien es cierto, es importante, pero eso se va a ver básicamente con el comportamiento comercial de la empresa, ¿no es cierto? Igual va a ser tu historial comercial y tributario, y por lo tanto, desde esa perspectiva, nunca se recomienda que los capitales iniciales sean muy grandes, porque es el capital inicial el que incide directamente en el valor o costo del pago de la patente comercial. Y por lo tanto, se recomienda, y es solamente una recomendación, que ojalá el capital inicial de la empresa sean pequeños. Es más, hay historias muy digamos, que son llamativas, de empresas muy grandes que crean empresas satélites, SPA, por ejemplo, con capitales chiquititos, de 1.000.000, de 700.000 pesos, qué sé yo, y crean sus empresas satélites con capitales muy pequeñitos. Muchas gracias, Claudio, por esa respuesta. Oye, y también con el tema de los municipios, mira, ahí está Andrés levantando la mano. Sí, solamente para complementar un poquito, comentar que aunque no es necesario presentarlo en el proceso de constitución, el aporte de capital o el desembolso hecho, sí es importante mantener resguardo de esa información, porque en algún momento el Servicio de Impuesto Interno, que es nuestro estamento fiscalizador, puede llegar a solicitarlo, sea de los aportes originales o sea de algún aumento de capital posterior que se haya deseado hacer. Así que no lo dejen ahí en el cajón, sino que manténganlo bastante archivado, digitalizado. Y eso puede ser a través de un SWIFT de transferencia del extranjero, un comprobante de depósito, una imagen del valevista depositado en cuentas de la empresa. Sí. O algo que demuestre de esa forma. Eso es importante. Fíjate que uno de los instrumentos utilizados para hacer este tipo de justificaciones, es la palabra más adecuada, para la justificación del dinero, son, por ejemplo, el caso de ingresos de dinero a las arcas de la empresa, es a través de mutuos, ¿no es cierto? De un contrato de mutuo, y se justifica el ingreso a veces de dinero, porque ocurre mucho, sobre todo en emprendimientos que están comenzando, donde es necesario inyectarle plata y no quieren hacer aumento de capital, por ejemplo, y el socio tiene unas lucas y las quiere meter en la empresa, pero la forma de meterlas de manera legal y justificada es a través de un mutuo, ¿no? Del socio a la empresa. Muchas gracias por la intervención, Andrés. Y bueno, y desde ya dejamos invitados a todos nuestros participantes para el webinar de la próxima semana, que va a estar dirigido por Andrés Figueroa, nuestro contador tributario experto, ya con muchos años de experiencia en el tema, que nos va a aclarar todas estas dudas con el Servicio de Impuestos Internos y cosas que a veces dan nervio meterse por desconocimiento. Qué rico contar con gente experta. Sí, vamos a tratar de hacer una secuencia muy relacionada a lo que ya Claudio venía comentando. Entonces va a ser una posta de información también, y vamos a ir complementando con otros temitas más anexos que también guardan relación con lo mismo. Importantísimo poder contar con gente que nos pueda resolver los problemas así de rápido, sin tener que recurrir a libros, porque ya está todo en la experiencia
ya está todo integrado, ya hay mucha casuística involucrada, por lo tanto, todo se resuelve mucho más rápido. Así es. ¿Alguna otra consulta? Yo les pido a todos que dejen sus datos, sus contactos para poder hacerles llegar la información. Los dejo invitados también a que accedan al link del canal de YouTube para que empiecen a complementar este conocimiento que nos ha entregado Claudio el día de hoy con temas de migración, con temas de la implementación de una marca, que lo que me quedó más grabado de la semana pasada con José Andrés Urrea, que hay que planificarse cuando uno quiere empezar una empresa. Hay que planificarse, no es caro, no es costoso, pero sí sale caro la no planificación. Ahí es cuando uno se da cuenta, porque los procesos duran un tiempo determinado, pero cuando termina el proceso y nos damos cuenta que no podemos tener nuestra marca propia, o que nos faltó algún papel y eso demoró y reinició el proceso, marca la diferencia contar con gente que ya tiene experiencia en el tema, y lo bueno es que no sale nada de caro. A la gente que también está participando en estos conversatorios, también estamos haciendo la asesoría gratuita a aquellos temas que están requiriendo mayor necesidad o que son un poquito casos más complejos, para que vayan viendo también qué fácil se pueden resolver las cosas. Así es, Paola, complementar la información, indicando que, bueno, además de que efectivamente van a estar todas las grabaciones de las sesiones que hemos realizado en el canal de YouTube, que está por el link por ahí para que lo puedan revisar, también pueden hacernos llegar sus consultas al correo mediante el cual les ha llegado la invitación directamente. O sea, si tienen cualquier duda, ahí estamos y se derivará al profesional respectivo, ya sea los temas, como hemos dicho, extranjería y migración, los temas de registro de marca, los temas de constitución de empresas, asesoría corporativa. Dejen sus consultas por ahí, lo pueden hacer llegar por ese mismo medio, y obviamente estén atentos a las próximas invitaciones de conexión a este ciclo de charlas. Muchas gracias por esa Excelente webinar. complementación. Muchas gracias, Dieguito. Felicitaciones, Claudio. Te pasaste. Increíble. Gracias a todos. Un gusto. Gracias. Gracias a Muchas todos. gracias a Gracias. todos. Entonces, los dejamos libres de acción. Vayan al canal de YouTube, conozcan un poquito más de nuestro equipo de profesionales que estamos orientados a invitar a los extranjeros a invertir en nuestro país de manera asesorada, acompañada y con una gestión de eficiencia comprobada. Excelente. Saludos. Nos vemos. Chao, que estén bien, cuídense mucho. Chao, Chao, chao. muchas gracias.